bolsillo. Vamos a tomar posición porque ya estamos con Sebastián Astroza, investigador del CDEOS de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, vamos a partir en lo que ha sido parte de lo que nosotros conversamos durante la jornada de la tarde, y es cómo pensamos en nuestra perspectiva urbana, la construcción hacia el futuro, y cómo estamos actualmente en torno a la distribución de espacios. Durante el COVID-19 vimos que se podían utilizar efectivamente los espacios que están disponibles en la ciudad para diferentes fines. ¿Cuál es la realidad actual y cómo también se proyecta hacia el futuro? Bueno, lo que comentas tú de la redistribución del espacio público, claro, se asentó mucho en el COVID, porque de un momento para otro nos vimos obligados a que las necesidades las tuviéramos que suplir muy cerca de donde vivíamos. Por eso también, además, teníamos que distanciarnos entre nosotros. Entonces, se empezó a ocupar el espacio público para, por ejemplo, mesas de restaurante, traer ferias más cercanas, otro tipo de servicio. Y eso evidenció, eso que suena medio cliché en este punto, pero evidenció de que quizás esa es una buena manera en que nosotros planificáramos nuestra ciudad como en general. Ya ha pasado el COVID, bueno, si bien todavía existe, pero la gran magnitud del COVID ya pasó. Y hemos visto que nuestra ciudad un poco ha vuelto a ser como era antes, digamos, la distribución del espacio público que tenía anteriormente, que en mi opinión enfoca principalmente su espacio al uso del automóvil, digamos, versus otro modo de transporte que puede ser más sustentable, pero más allá que eso, se sigue planificando la ciudad como viajar distancias quizás más grandes de las que deberían ser, cuando podríamos acercar y tener una ciudad que supla las necesidades de las personas de manera más cercana. Por lo general asociamos el término sustentable a lo ecológico, a lo ambiental, pero ¿qué significa, por ejemplo, barrio sustentable? A ver, sustentabilidad me gusta verlo más como calidad de vida, ¿ya? Y entre ellos, súper importante, contaminación, reducir emisiones, que estemos bien de salud, obviamente que es así, y es lo que es más conocido. Pero también tiene que ver con temas de ingreso, con temas de género, con temas de equidad. Y en ese sentido, la ciudad tiene que ser capaz de proveer a las personas todo lo que necesitan, lo que más necesitan, de una manera equitativa. Y hemos visto, por ejemplo, en CDEUS, hemos trabajado mucho con barrios del borde costero de San Pedro de la Paz, donde están súper segregados. ¿Ya? El COVID, de hecho, llegó a mostrar eso con mucha claridad. Digamos. Ellos están segregados dentro de sus mismos barrios, hay varias barreras físicas, y además la única ruta que tienen cercana y los conecta con otras cosas es la ruta 160, que está súper congestionada. Además, es de las comunas del Gran Concepción que más tasa de motorización tiene, ¿ya? Lo que significa que hay una mayor cantidad de congestión vial, y eso hace que hay lugares que no tienen acceso a las cosas que deberían tener. Estoy hablando de comida, medicamentos, educación, centros hospitalarios, todo ese tipo de cosas. Llegar a tu lugar de trabajo, digamos, todas esas cosas. Ni hablar de conectividad digital, digamos, todas esas cosas están bien limitadas en estos barrios en particular. ¿Y cómo ha estado también el trabajo justamente hacia aquello, hacia mejorar la calidad de vida, darle cabida al deporte, darle cabida al transporte público, mejorar los espacios que tenemos disponibles actualmente, pensándolo en las personas y para las personas? Claro, ese es justamente el punto, pensar la ciudad para las personas. No sé si lo hemos hecho hasta el momento. Nosotros también estudiando estos barrios, que gracias a la amabilidad de las juntas de vecinos que nos permitieron utilizar nuestra metodología de investigación junto con ellos. Y nosotros como investigadores muchas veces pensamos, ya, las personas tienen áreas verdes accesibles, y nosotros lo que hacemos generalmente es medir la distancia del hogar a la zona más cercana de área verde. Resulta que tú hacías eso en San Pedro de la Costa, que uno de los barrios que fuimos, todas las casas tenían acceso muy rápido a un área verde, que era la playa, digamos. Pero resulta que era una playa que estaba siempre oscura, que había mucha basura, que había problemas delictuales. Entonces, una cosa es lo que, por así decirlo, te digan los datos, y otra cosa es la experiencia de la persona, que un poco desafía todas estas medidas que solemos nosotros usar para determinar qué tanto es una ciudad o un área sustentable. Y en torno a aquello hay un tema también en cuanto a la participación ciudadana y la toma de decisiones en cuanto a estos proyectos y cómo se piensa y se crea la ciudad. ¿Cuánto también hay que avanzar en aquello?
Sí, yo creo que se ha avanzado. O sea, antes era impensado participación ciudadana en la decisión de proyectos de infraestructura de transporte, ahora es un común, digamos, se tiene que ser así. Yo muy de acuerdo, ¿no? O sea, no, hay que tener súper claro, cada vez que se hace un proyecto de infraestructura, del que sea, yo diría, sinceramente, siempre hay beneficiados y esperamos que el beneficio sea muy grande, versus las personas que no se ven beneficiadas, de hecho a veces se ven impactadas negativamente. Siempre suele ser, es bien raro que haya un proyecto que no impacta a alguien negativamente. Lo que hay que hacer es compensar a esas personas, a esos animales, esa fauna, flora que está ahí, que se ve afectada, compensarlos de alguna manera, y en ese sentido la participación ciudadana es muy importante para cualquier proyecto, no solo de transporte, proyecto de infraestructura en general. Y desde la ciudad, desde las personas, desde la gente, desde la investigación, ¿se estará trabajando efectivamente para un futuro sustentable? A ver, o sea, yo creo que estamos obligados a hacerlo. Lamentablemente estamos cada vez más cerca del punto de que nos vamos a ver muy preocupados en términos de la crisis ambiental. Yo creo que hay varias iniciativas que van en eso, el mismo existencia del Centro de Desarrollo Sustentable, que es un centro FONDAP digamos, del Estado, que es para áreas prioritarias, así como CDEUS hay muchos centros más. Siento que el tema está cada vez más digamos, en la comunidad, digamos, en la política pública, los mismos medios de comunicación también han ayudado a transmitir este tema. Yo creo que estamos llegando al punto donde es urgente que todos tengamos conciencia de este tipo de cosas, y yo soy bastante optimista en ese sentido. Yo siento que hemos avanzado, obviamente hay que seguir avanzando, hay que avanzar más rápido, esa es la verdad. Más que siento que hay una dirección que está más o menos bien definida, el punto es que tenemos que ir mucho más rápido de lo que estamos yendo a esa dirección. Claro, porque han habido cambios en este último tiempo, se ha buscado también lo de la ciudad de escala humana, considerando lo que significa con ello, cambios en el plan regulador metropolitano, y también la expansión de la ciudad. Eso no solo lo que ocurre dentro de la ciudad, sino cómo se comienza a expandir la urbe y qué es lo que también se está planificando desde ahí hacia el futuro. Claro, o sea, lamentablemente nuestra ciudad creció, yo creo que sin planificarse mucho. Ya estamos en ese punto, digamos. Lo que hay que hacer, yo creo, es incluir a las comunidades en las decisiones, invertir en transporte público, que yo siento que es la clave en la ciudad que vivimos para mejorar la situación de todos, no solo de los usuarios de transporte público, para disminuir los niveles de congestión, hacer una ciudad más sustentable. Yo creo que quizás por ahí va el camino. Siento que vamos en ese camino, faltan muchas cosas, pero claro. ¿Y qué es lo que falta? ¿Inversión pública o delimitar el margen a los privados? ¿Cuáles son al menos las falencias que tenemos actualmente? A ver, yo siento que hay como un discurso de tenemos que mejorar el transporte público, por ejemplo, o tenemos que mejorar la infraestructura de bicicleta, que también es algo que yo vería con buenos ojos, con mi opinión de especialista, digamos. Pero la otra cosa es ver cuánto se ha invertido versus otras cosas, por ejemplo, en mejorar, digamos, el espacio público de automóviles, digamos. Entonces hay como una cierta discordancia entre lo que se dice y lo que se planea hacer versus lo que realmente, cómo realmente se invierte. Yo creo que está por ahí también. Ahora, por otro lado, también todos vivimos en una sociedad, es pública también, hay actores privados, hay ciertos reglas que tenemos que acatar, hay una cosa de convenciones sociales que todos tenemos que seguir, eso también está a ese punto. Nosotros como actores privados y también como individuos a veces no seguimos simplemente esas reglas y se generan algunas discordancias, caos y cosas indeseables, digamos, en ese sentido. Ese otro punto también a considerar. También yo lo digo, creo que una alianza público-privada, especialmente en términos de infraestructura, en proyectos de infraestructura de transporte, igual es algo que se puede estudiar, que hay varios casos de éxito. Tampoco estoy diciendo que esto tenga que ser solo de Estado, solo de privado. Yo creo que en conjunción de eso, una alianza público-privada puede ser algo que pudiésemos mirar, digamos,
como una solución o como una posibilidad. Y en torno a los proyectos que están generándose ya, que están vigentes, sobre todo en materia de transporte de la ciudad, en cómo va creciendo los próximos 10 años, hablo del puente industrial, hablo de terceras pistas en San Pedro de la Paz, hablamos del tema del Par Vial Collado Novoa, este megaproyecto, que claro, justamente lo que hablábamos, esta inversión va para el tema del transporte de la vialidad, pero como también estos espacios donde en algún momento habían mucho atochamiento, mucho problema, hoy en día se está buscando alternativas y cuáles serían también otras aquellas para poder darle beneficio a las comunidades. Claro, a ver, hay que tener algo súper claro, que estos proyectos no son rápidos de hacer, además hemos tenido en algunos de ellos algunos imprevistos, han sido más lentos de lo lentos que son, digamos. Entonces a veces como que las soluciones del pasado se están implementando ahora y la ciudad ya cambió, ya creció más, ya hay un mayor parque automotriz. Entonces siempre va a ir cambiando, siempre hay que tener nuevos proyectos. Lo otro que hay que tener claro es que generalmente cuando tú haces un proyecto de infraestructura de transporte que prioriza el automóvil, lo que vas a tener es mayores niveles de congestión a largo plazo. En el corto plazo va a mejorar la congestión, pero se ha demostrado empíricamente y teóricamente que lo que va a suceder en el largo plazo, digamos 5 o 6 años más, los niveles de congestión van a ser aún mayores. Ocurre un efecto que le llamamos nosotros demanda inducida, que básicamente tú ves que hay una alternativa que es más rápida, antes quizás yo no usaba mi auto, ahora que hay una alternativa rápida lo voy a usar. Quizás hay familias que se compran un auto porque ven que ahora está más expedito, digamos, y eso hace que se vuelva a atochar todo. Y a mí me gusta pensar que el tráfico de automóviles es más, lo solemos pensar como un líquido en una tubería, pero en verdad es un gas que se va a expandir y va a ocupar todo el espacio que tú le des, ¿ya? Entonces la clave está en fomentar proyectos, apoyar proyectos que traten de priorizar el transporte público, traten de priorizar el transporte activo como la caminata, la bicicleta. Eso por un lado. Por otro lado, tú mencionaste, digamos, otros proyectos que tienen que ver con carga, digamos, no estoy diciendo pasemos la carga con bicicleta, no hay que ridiculizarlo así, pero resulta de que tenemos que decidir, nuestra ciudad, tenemos que mejorar con su poder productivo, eso es lo que queremos en nuestra economía, en nuestra sociedad. Si es así, bueno, hay que hacer estos proyectos que van en ese sentido, pero hay que tener mucho cuidado en incluir a las comunidades, compensar a quienes se ven perjudicados, porque este tipo de proyectos de gran infraestructura impactan en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, esta conversación en torno también a lo que ya es parte del presente y del futuro, el tema de cómo pensamos, cómo analizamos, cómo creamos también la ciudad y cómo se han ido también incorporando diversos agentes con el paso del tiempo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.